¿Qué tal? Entonces, continuamos con la tercera parte de shock. En esa tercera parte, nosotros ya hemos visto en una primera parte lo que es, pues, una división estratégica de los 4 tipos. En una segunda parte hemos visto generalidades. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a cada uno y empezar a desglosar parte de sus características. ¿Ok? Entonces, shock hipovolémico. ¿Qué podemos hablar de shock hipovolémico? Podemos hablar de que el shock hipovolémico, por ejemplo, ya me podrían decir que una de sus causas es la hemorragia. Excelente. ¿Qué más podría haber? Deshidratación. Muy bien, deshidratación. También, de repente, una quemadura o, digamos, algo que se va al tercer espacio, una obstrucción intestinal. ¿Ok? Se dice, pues, de que hay una pérdida de sangre del extracelular mayor al vascular. Entonces, recordemos que nosotros tenemos, en una primera parte, algo intracelular, después tenemos intracelular y después tenemos algo extracelular. Y este extracelular se va a dividir en intravascular y en espacio intersticial. Muy bien. Entonces, si nos dicen que la pérdida de sangre del extracelular, este de acá, es mayor esto al intravascular. O sea, se pierde tanto del intravascular como del intersticial. Muy bien. ¿Qué signos nos podrían dar uso o razón de esta patología? Por ejemplo, hipotensión, excelente, pulso rápido y filiforme. ¿Ok? Filiforme es de que el pulso nosotros lo vemos como pequeñas agujitas. Así. Muy bien. Piel fría, pálida y húmeda. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. Excelente. Respiración rápida, una taquipnea mayor de 20 porque está el sistema simpático acelerando. Entonces, acelera el sistema simpático, acelera la frecuencia cardíaca, se evidencia a través del pulso y la respiración. Y aparte de eso, una sed intensa. Sed intensa. Disminución del volumen urinario porque le llega menos al riñón y a nivel del sistema nervioso central va a haber inquietud y letargo. ¿Ok? Entonces, podría haber un síndrome de estrés respiratorio, pero es poco frecuente en este caso. ¿Ok? Poco frecuente un síndrome de estrés respiratorio debido a un shock hipovolémico. Entonces, ¿qué tenemos? De que parte de del shock hipovolémico va a ser, como en un cuadro que yo les había comentado momentos atrás, de, digamos, un periodo de anaerobiosis, ¿cierto? Entonces, todo parte de la anaerobiosis. Entonces, digamos, cuando hay menor oxígeno que le llega al tejido, ¿no? Entonces, este tejido va a empezar a hacer una hipoxia, y esta hipoxia va a llevar a que, si ya que no tengo oxígeno para producir mi vía del ATC, para producir, pues, ¿no?, mi ciclo de Krebs, entonces yo voy a usar otra vía, que va a ser la vía de la anaerobiosis. Y esta vía de la anaerobiosis va a botar o va a usar realmente un sustrato que solamente le va a servir para 2 ATP. ¿Y quién es esto? Nuestro querido lactato. Entonces, un lactato mayor a 1, mayor a 2, ya me está diciendo que hay tejido en anaerobiosis. Nuestro cuerpo realmente no funciona en ese tejido, a menos que, bueno, alguien haga ejercicio fuerte o alguna de esas cosas, ¿no? Pero un lactato mayor a 9 no solamente va a referir que hay una anaerobiosis en el cuerpo, sino que hay una anaerobiosis tremenda, tan tremenda de que de repente al tejido cardiovascular lo puede deprimir, entonces va a haber una menor respuesta a este daño. Y también, mire, va a haber una disminución de la respuesta vascular periférica, o sea, también va a disminuir la presión, o sea, si había ya antes hipotensión, va a seguir haciendo hipotensión, ya no va a responder a catecolaminas. ¿Ok? Entonces, disminución de la presión y al final disminución de la hipoxemia, al final de todo va a llevar a disminución de los impulsos de los vasoreceptores. Y si el vasoreceptor ya no le dice al cerebro que hay una falta de presión, entonces el cerebro se relaja y el paciente, su presión que la quería mantener alta, ¡fum!, le cae. ¿Ok? Entonces, eso es algo que queremos aclarar. Excelente. Listo, borramos. En la parte inferior derecha, ustedes ven lo que es la hiperventilación y ustedes ven a cuál les hace vasoconstricción. Entonces, por ejemplo, esta vasoconstricción se va a ver más en órganos en los cuales el cuerpo dice no es prioridad que yo le mande. Por ejemplo, ¿qué órganos el cuerpo salvaguarda? El corazón y el cerebro. Punto. En cambio, donde sí va a decir, ¿sabes qué? Ahora sí tengo que ahorrar todo lo posible para que pueda existir piel. Por eso que nosotros veíamos en el lámina anterior, vasoconstricción, piel fría, húmeda. Órganos blandos, ¿ok? Y miren esto, insuficiencia renal aguda, a lo que hoy se le llama el AKI, Acute Kidney Injury. Este Acute Kidney Injury me va a ser debido a esta hipovolemia, ¿ok? Cuando ustedes lleven la clase de
riñón y vean insuficiencia renal aguda, acute kidney injury, ustedes van a ver de que una de las cosas principales, por no decir el 90 y tantos por ciento, es la hipovolemia. Muy bien, ahora, ¿cómo nuestro cuerpo responde a la hipovolemia? Y ustedes van a ver que de repente una hipovolemia lo primero que va a hacer es una taquicardia. Como nosotros dijimos, láminas atrás va a ser una respuesta compensatoria por el sistema simpático. Pero después esta taquicardia se va a agotar. Y miren, en una hipovolemia moderada va a llegar a una bradicardia. Entonces, acá va a ser donde ustedes van a decir, oye, está habiendo un problema. O sea, el corazón ya está empezando a responder menos. Y al final, cuando ya está el paciente chocado realmente, va a haber una última taquicardia que va a ser como un último respiro para que el cuerpo, digamos, se desarrolle. ¿Okay? Al final de todo, igual que arriba, cuando ya no hay descarga de los quimiorreceptores, ¿no? Ya no hay descarga del oxígeno, del CO2, por todo lo que está viendo, al final la presión también disminuye. ¿Ok? Ya no hay nada de oxígeno, ya el cerebro también disminuye toda la presión y es como que ya el paciente se está yendo a la muerte. Entonces, ¿cuáles son las respuestas compensatorias a esta a este shock hipovolémico? Vasoconstricción para elevar la presión. Taquicardia para elevar también la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Vasoconstricción para disminuir lo que es los vasos de capacitancia. Taquipnia como una respuesta del sistema simpático. Inquietud como una respuesta del sistema simpático en la parte del cerebro. Movimiento aumentado del líquido intersticial hacia los capilares, ¿no? Como una manera de salvaguardar, como yo les había comentado, no solamente se pierde en el intravascular, sino también en el intersticial. Y miren las hormonas. Entonces, ¿qué hormonas nosotros habíamos visto en una primera parte? La ADH, excelente, por digamos, la ADH, que si no me equivoco tiene 9 aminoácidos, también se va a eliminar. ¿Para qué? Para guardar orina. Entonces, vasopresina o la hormona antidiurética. El paciente, si está chocado, obviamente no va a orinar. Glucocorticoides para mantener esa presión y para mantener el sistema de alerta y para mantener el sistema simpático. Entonces, y ya no digamos un simpático que va a verse por vía neuronal, sino un simpático que se va a ver de repente en las vías metabólicas, como la gluconeogénesis, como la glucógeno-lisis. ¿Ok? Gluconeogénesis, o sea, al final quiero llegar a glucosa. Entonces, de proteína lo pasa a glucosa o de glucógeno lo pasa a glucosa, porque todo es esta respuesta del sistema simpático. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, también para salvaguardar el agua. La angiotensina hace vasoconstricción y la aldosterona lo que quiere hacer es elevar en el cuerpo el sodio. Y si eleva sodio, siempre va a jalar agua. Y también como el cuerpo sensa que hay un problema en, digamos, la parte de los glóbulos rojos que se han perdido por una hemorragia, entonces el cuerpo se preocupa y aumenta la eritropoyetina. Esta eritropoyetina me va a decir a mí de que va a haber, digamos, va a disminuir la sangre en el cuerpo, entonces, ¿sabes qué? Yo respondo de esta manera y hace la eritropoyetina. Muy bien, y también síntesis aumentada de proteínas plasmáticas para recuperar porque el cuerpo sabe de que ha perdido. Entonces, las proteínas plasmáticas se van a recuperar en los 4 días, mientras que los eritrocitos se van a recuperar en las 8 semanas. ¿Ok? 8 semanas. Ustedes se acuerdan, es lo que se demora, lo que hace la médula ósea roja, ¿no? Para, de nuevo, sacar glóbulos rojos a la sangre. ¿Ok? Una pérdida de 10 mililitros por kilo, o sea, por ejemplo, en un varón de 70 kilos, ideal, por 10, 700, va a mantener la presión arterial. O sea, no va a haber un daño, no va a haber ningún solo problema. Va a mantener y listo. Muy bien. Esta parte de acá es todavía aún más importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las clases. Entonces vamos a hablar de que hay 4 clases. 1, 2, 3 y 4. Y si ustedes están viendo la lámina, ustedes se van a dar cuenta que uno de los síntomas de shock es la hipotensión. Pero esta hipotensión es cuando el paciente ya ha perdido prácticamente el 30 al 40% de su sangre. O sea, 2 litros al litro 500. Recién ahí va a haber hipotensión. Si nosotros queremos salvar vidas, vamos a tener que preocuparnos momentos antes. Entonces, ¿qué pasa antes? En la parte 1, si ustedes se dan cuenta, con 700 mililitros el paciente está normal. Acá en el 2 nos podemos dar cuenta, de repente cuando hay una taquicardia, de repente cuando hay taquipnia, el paciente se pone ansioso y hay un cambio en la presión ortostática. O sea, va a haber una diferencia entre lo que el paciente está de cúbito, echado, y el paciente está sentado. Entonces, en decúbito, nosotros vamos a ver que a pesar de que esté en decúbito relajado, la frecuencia va a estar más de 100 y la presión arterial sistólica de repente va a estar menos de 100. Y cuando nosotros lo pasamos a sentar, la frecuencia cardíaca se eleva y la presión cae.
¿ok? La frecuencia cardíaca se eleva a más de 20 y la presión arterial sistólica cae en 10. Entonces, fácil de acordarse, 20, 10, para que haya ese cambio en la presión ortostática. Entonces, nunca olviden, pues, que esta presión ortostática es uno de los signos principales para determinar que está en clase 2, ¿ok? Obviamente también viendo otros tipos. Ya en la clase 4, más de 2 litros, el paciente está grave y su sensorio está como obnubilado. ¿Qué podemos decir acá? Marcadores confiables de un shock hipovolémico, ¿qué va a ser el lactato? Excelente. ¿Por qué? Porque va a ser un signo directo de una anaerobiosis. Excelente. Y también el déficit de base, porque este déficit de base lo que me va a traducir es de que hay mucho hidrógeno, y como hay mucho hidrógeno, eso se va a traducir en que hay mucho ácido, hay poca base. Porque, una vez más, si hay acidosis, es por anaerobiosis. Excelente. Entonces, acá vamos a ver, ¿no?, la mortalidad, y vemos nosotros de que a mayor porcentaje, digamos, acá está la mortalidad, ¿no? Mortalidad, acá tenemos presión sanguínea sistólica, y acá tenemos déficit de base. Entonces, ¿qué me quiere decir este cuadro? Que miren, pues, que un mayor déficit de base, me va a llevar a una mayor mortalidad, ¿ok? Y a una menor presión sanguínea. Entonces, el paciente que tiene un déficit de base como 12 y el paciente que tiene una presión sanguínea sistólica como 60, prácticamente su mortalidad es más elevada. Versus otro paciente que de repente va a estar mejor compensado y va a tener en esta parte un déficit de base de 4, o sea, no hay mucha acidosis, y una presión tranquila en 100. Miren, ¿ok? Hay menor mortalidad, ¿ok? Excelente. Listo. Dicho eso, ya acabamos shock hipovolémico. Ahora nos toca hablar del shock, digamos, distributivo. Ahora, el shock distributivo se divide en 3 tipos, ¿ok? Algunos lo dividen en 2. Le dicen, hay un shock séptico y un shock no séptico. Y el shock no séptico habla del shock anafiláctico y el shock neurogénico. Yo le pongo 3 tipos: séptico, anafiláctico y neurogénico, ¿ok? Séptico, anafiláctico y neurogénico. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que nosotros acá tenemos, digamos, la misma cantidad sanguínea. O sea, si teníamos 5 litros, seguimos teniendo 5 litros. Pero la diferencia es que si yo tenía de repente un balón para 5 litros, ahora yo voy a tener un balón, digamos, o un depósito como 10 litros. Entonces, al final, ¿cómo queda la sangre? Si yo he ampliado mi depósito, acá va a quedar menos sangre. Eso es el shock distributivo. O sea, los vasos de capacitancia, que son las venas, hay una venodilatación. Entonces, esa venodilatación hace que aumente, digamos, no el contenido, sino el continente. Muy bien. Causa principal, shock séptico. Shock séptico, ¿por qué? Gran negativos lipopolisacáridos. ¿Ok? Recuerden su microbiología y acuérdense de sus receptores de patrones. Muy bien. Entonces, el volumen sanguíneo va a estar normal. Y la piel va a tener, digamos, 2 estadios. Un estadio en el cual va a haber todo aumentado, y un estadio donde el paciente va a estar caliente con un gasto cardíaco elevado, y un estadio donde el paciente va a estar con gasto cardíaco bajo porque ya se agotó todo y el paciente va a estar frío. Muy bien. Ahora, sepsis antes del 2015 tenía un tipo de clasificación, tenía una definición. Ahora las cosas han cambiado. Entonces, en los últimos años se ha adoptado mucho más lo que se habla de los nuevos criterios de sepsis, ¿okay? De la Survival Campaign. Nos dice, pues, de que sepsis se diagnostica 2 más 2. ¿Cómo es eso? QSOFA más de 2 y SOFA más de 2 me hacen sepsis. Punto. Si una vez que yo tengo sepsis y yo veo que necesito vasopresores para que la presión arterial media, acuérdense la fórmula de la presión arterial media como tarea, sea mayor de 65, y el lactato está elevado, yo digo shock séptico. Miren cómo el lactato es un signo de mala perfusión. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos pues SOFA. Entonces, QSOFA, rápido SOFA, me dice que yo ¿qué veo? Veo pulmón, veo presión y veo sistema nervioso central. Si yo veo que este sistema nervioso central está a menos de 13, o sea, su Glasgow menos de 13, que esta presión sistólica está a menos de 100 y que su frecuencia respiratoria está a más de 22, entonces yo digo QSOFA más de 2, me voy a SOFA. Y en SOFA, que es algo más grande, no se la aprendan. SOFA no se la aprendan.
Solamente que ustedes sepan, 22, 100, 13, 22, 100, 13, ustedes ya van a tener su QSOFA. SOFA, su calculador, en su celular, hay aplicaciones. Muy bien. ¿Qué tenemos en SOFA? En SOFA tenemos respiración. ¿Cómo lo vemos? Con el PAFI. Ajá, con el PAFI. Ustedes ya saben síndrome de distrés respiratorio. Renal, con creatinina y diuresis. Ustedes hacen una proporción y les va a salir. Hepático, con bilirrubina. ¿Ok? Como si fuera un patrón colestático. Cardiovascular, presión arterial media. O necesidad de fármacos para que esta presión arterial media responda. Hematológico, plaquetas. Y neurológico, Glasgow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 órganos que ustedes ven definen SOFA. Bien, igualmente un SOFA más de 2, de repente el paciente tiene una creatinina en 1.5, ya es un punto, y tiene un PAFI en menor de 300, como un síndrome respiratorio, prácticamente el paciente ya está en una sepsis. Excelente. SOFA más de 2, sepsis. No responde a vasopresores o lactato muy elevado, shock séptico. Excelente. Causas de shock séptico. Entonces, primero tenemos una respuesta sistémica a la infección. Causas infecciosas. Pero no solamente eso, sino también hay causas no infecciosas, como que pancreatitis y quemaduras. Yo les había dicho que esa era una causa, pero también estaba la anafilaxia. Excelente la anafilaxia. Y otras causas. Muy bien, otras causas. Mediadores inflamatorios, fácil, ustedes ya dominan y ustedes se acuerdan muy bien de estas interleuquinas. Interleuquina 1 tenía que ver bastante con la fiebre. Interleuquina 2 tenía que ver con una activación de linfocitos T. Interleuquina 6 tenía que ver con, digamos, la parte de lo que es los reactantes de fase aguda, Rafa. Interleuquina 8 tenía que ver con los factores quimiotácticos. Interferones tenía que ver con inflamación y virus. Factor de necrosis tumoral y factor activador de plaquetas. Mientras que los antiinflamatorios, lo que ustedes siempre se tienen que recordar es la interleuquina 10, ¿no? Y también es algo relacionado a la muerte, antiinflamatorio. ¿Ok? Siempre se acuerdan de la interleuquina 10. Excelente. Y esto era lo antiguo. Entonces, en lo antiguo de SIRS, yo siempre les había puesto los 2 rojos, 2 blancos. Rojo porque es temperatura, frecuencia cardíaca, su corazón porque está bien perfundido, también es rojo, y 2 blancos. Uy, acá no hay blanco, vamos a ponerlo con celeste. Porque acá vamos a ver el leuco, y acá vamos a ver pulmón, respiración. Aire, aire transparente, muy bien, más o menos por ahí lo sacan. Entonces, este 2 rojos, 2 blancos a mí me decía, temperatura mayor a 38, frecuencia cardíaca mayor a 90 o mayor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 20, y leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, ¿no? 412, mayor a 12.000 o menor a 4.000, me hacían SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Muy bien, SIRS. Y este SIRS, si se unía más un foco de infección, se hacía sepsis. Si esta sepsis, digamos, entraba a los órganos y producía acidosis láctica, oliguria, o sea, estamos viendo acá acidosis láctica, perfusión. Oliguria, riñón. Alteración del estado mental, Glasgow. Hacían sepsis grave. Y si a esto le usaban, parecido, miren, hipotensión o que necesiten vasopresores para reanimarse, entonces shock séptico. ¿Ok? Sería para otra charla ya hablar de, digamos, cuáles tienen la razón. Hoy yo les comento que se aprendan los dos. Médicos antiguos de repente solamente ven lo de SIRS, ¿no? Y otros médicos le van a preguntar sobre ambos, sobre SIRS y sobre esto de acá, lo nuevo que es SOFA y SOFA. No tan nuevo porque ya lleva 5 años, pero ustedes con los dos ya tienen, digamos, el foco bien, digamos, en los problemas. Esto ya les había comentado, criterios, ¿no? Se los dejo. Y el shock distributivo, en la parte de acá, fíjense que si el otro cuerpo, en la otra diapositiva del shock hipovolémico, nosotros veíamos que los 2 órganos que se salvan es el cerebro y el corazón. Acá miren, acá vamos a resaltar los mismos. Cerebro y corazón. ¿Por qué el miocardio está disminuido? Porque ustedes recuerden de que, pues, acá va a haber, si hay un lipopolisacárido, un gran negativo, esto de acá no solamente va a hacer un daño, digamos, en la vena, sino que este daño va a ser un daño a la microvasculatura. Y este daño a la microvasculatura no es exento de, pues, nuestras arteriolas de las coronarias. Entonces, problema acá de las coronarias. Muy bien.
Entonces, gram negativos, ¿no? También gram, más que todo, más que los gram positivos, pero también un estafilococcus tremendo, una candidemia en un paciente inmunosuprimido, puede llevar a esto, ¿ok? Entonces, realmente el paciente, vamos nosotros a ver, imagínense pues ustedes, de que el paciente está con una hipovolemia. Pero ¿por qué hay una hipovolemia? No porque el paciente tenga menos volumen en el cuerpo, realmente el paciente tiene más volumen en el cuerpo. Por eso que se le llama también un shock hipervolémico. Si el otro era hipovolémico, el de acá es un shock hipervolémico. Entonces, esta hipovolemia va a ser realmente un movimiento de líquidos del tercer espacio. Sigue en el cuerpo, pero no intravascular. Entonces, si nosotros le ponemos un montón de cristaloides, cloruro de sodio, y la resistencia vascular periférica sigue baja, por ahí de repente el gasto cardíaco, ya que está saliéndose al intersticial, y tú le estás poniendo un montón de agua, el corazón por ahí ya trata de defender el gasto cardíaco, ¿cierto? Pero realmente el corazón no solamente tiene que trabajar con este gasto cardíaco, sino con un paciente que está hiperdinámico. Muy bien. Al final, no, este paciente con mucha volemia va a haber una extracción insuficiente del oxígeno, o sea, va a haber una hipoxemia, hipoperfusión de oxígeno y aumento de oxígeno en la arteria pulmonar. ¿Ok? Listo. Ahora nosotros también vamos a tener que, recuerden ustedes, de que va a haber un problema acá en la parte del shock cardiogénico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas toxinas que deprimen al miocardio que yo les había comentado en la parte de acá, ¿no? Entonces, estas toxinas que deprimen al miocardio también me pueden llevar a otro tipo de shock. O sea, el paciente viene por una sepsis, shock séptico, shock distributivo, y se va con un shock cardiogénico. ¿Ok? Miren por la depresión de todo lo que son las toxinas. Muy bien. Me estaban preguntando sobre este tema, ¿cierto? Ok, ¿qué pasa acá? Muy bien. Yo digo que hay una extracción insuficiente de oxígeno, porque si hay un daño en la microvasculatura, imagínense del hígado, lo que ya les había comentado, entonces si este hígado no puede sustraer el suficiente oxígeno, entonces al final el paciente va a llegar con su oxígeno de nuevo al corazón. O sea, a pesar de que haya por lo menos un poquito de oxígeno, el órgano no lo va a poder usar. Por eso que se dice que, entre comillas, eso es fisiopatológico, hay un aumento del oxígeno en la arteria pulmonar. Porque realmente el oxígeno no se ha podido utilizar. No te sirve de nada que tú tengas oxígeno si al final tu microvasculatura, tu cañería que lo lleva tu órgano principal está dañada. Tendrás mucho oxígeno, pero si no llega ahí, entonces no puedes hacer nada. Podrás ponerle todo el oxígeno que tú quieras, pero si el pulmón está dañado, no lo va a absorber. Y si a pesar de eso la microvasculatura de los órganos están dañados, no va a llegar el oxígeno allá. Entonces, por eso es una causa importante de mortalidad. Muy bien. Listo. Entonces, en la parte de acá, nosotros vamos a tener, pues, miren, en el de arriba, tenemos una endotoxina. Muy bien. Esto de acá se une a la proteína, ¿no? A un lipopolisacárido, y al final el macrófago lo sensa. El macrófago, como gran medidor, ¿qué va a hacer? Fiebre, va a llamar a linfocitos T, va a hacer restantes de fase aguda, va a llamar a polimorfonucleares y va a llamar a mononucleares. Si es por ahí un virus, también se va a responder con interferón gamma y con su FAP, factor activador de placa. Acá está, excelente, yo les había dicho, al CD4, y sigue haciendo también toxinas, ¿cierto? Inflamatorias, y por ahí, bueno, siempre está la regulación, ¿cierto? Por su T regulador antiinflamatorio. Sigamos acá en la parte de abajo. Va al hipotálamo y esa interleuquina 1 va a ser fiebre, lo que ustedes ya vieron. Entonces va a ser fiebre, va a ser taquicardia y va a ser taquipnia. Muy bien. Después va a haber la célula endotelial capilar, miren, va a haber un rolling, una marginación de los neutrófilos, ¿cierto? Va a haber una adherencia plaquetaria y fíjense acá que va a haber síndrome de coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada me va a hacer de que en algunas partes va a haber mucho de, digamos, mucho de las plaquetas, mucha activación de plaquetas, entonces en una parte va a haber trombosis, mientras que en otra parte no van a haber estas plaquetas. Entonces, si no hay plaquetas, va a haber una hemorragia. Muy bien, ya les voy a dejar los videos de inflamación, que ya lo tienen en el canal, inflamación y plaquetas. Vean esos videos porque está más explicado esa parte de acá. Y en la pared del vaso hay un daño en la microvasculatura, ¿ok? Y por ahí, miren, acá está vasodilatación.
acá está entonces el problema principal, que hay una vasodilatación. ¿Todo qué me lleva? Al final no me importa acá que hay una vasodilatación porque hay una hipoxia celular. Entonces, si hay hipoxia celular, acidosis láctica, disfunción orgánica múltiple y de varios órganos y al final muerte. ¿Ok? Entonces, fíjense pues cómo es el problema. Muy bien, ahora ¿qué tenemos? Si en el anterior nosotros teníamos nuestro déficit de base, ¿cierto? Y nuestra presión, que eran marcadores, acá también vamos a tener marcadores. Y estos marcadores, por ejemplo, van a ser el PCR y la procalcitonina. PCR y procalcitonina. Muy bien, nosotros vamos a tener estadios, ¿no? La parte de acá, primero disminuye la resistencia vascular periférica, o sea, hay una vasodilatación, ¿no? Entonces va a haber una disminución de presión de llenado, lo que le va a llegar por la precarga, por lo tanto va a haber una disminución del gasto cardíaco. Pero después este líquido como que se va a tratar, si nosotros le damos un reemplazo del líquido, entonces este corazón tú le vas a dar más volumen, a pesar que el paciente no ha perdido volumen, solamente se ha escapado. Entonces, este reemplazo del líquido por ahí va a hacer que el gasto cardíaco trate de sobrevivir. Pero como hay endotoxinas y hay problemas acá, ¿no? Endotoxinas, estas endotoxinas, que van a deprimir al miocardio, va a haber una disfunción de la función ventricular. Bien. Y en la parte ya irreversible, ¿no? Va a ser porque va a haber una disminución franca de la eyección ventricular y un aumento del volumen telediastólico. O sea, ya prácticamente va a llegar a una fase irreversible que el corazón también se va a deprimir y, bueno, no puede hacer nada. Se puede llenar, pero ¿qué pasa? Se llena, pero no puede, digamos, hacer sístole. Entonces el paciente pierde su gasto cardíaco, pierde todo y el paciente fallece. Muy bien. Eso es lo que les comentaba sobre coagulación intravascular diseminada, ¿no? Frecuente que se relacione con sepsis. Y miren, pues, como en algunas partes de su cuerpo, imagínense acá está el hígado, su hígado puede estar trombosado, puede estar fallando, mientras que en otras partes, miren, va a haber focos de hemorragia. ¿Ok? Vean los videos que les he comentado, les he dejado inflamación y vía de la coagulación, y ahí está mucho más explicado esto de acá. Entonces, el aumento de trombina y de fibrina, acuérdense muy bien, trombina, 2, fibrina, 1, me hacían al final que se forme este trombo. Agregación plaquetaria, agregación y coagulación, trombo. Excelente. Muy bien. Pero esto de acá hacía que se consuma, y por eso que en otras partes hay hemorragia. En unas partes trombo, en otras partes hemorragia. Se dice que el SID de semanas es más embólico y el SID agudo es más hemorrágico. Nosotros quedémonos con este SID agudo, ¿ok? Porque si es algo agudo, una infección menos de 7 días, va a ser SID agudo, el paciente se va a morir de hemorragia. Muy bien. TPTA y TP prolongado, por supuesto, porque va a haber consumo de los factores de coagulación, y trombocitopenia, por supuesto, porque acá se han utilizado. Si se utilizan acá dentro de los vasos, ustedes le sacan sangre y las plaquetas van a salir bajas. Y el dímero D también es como una representación de que ha habido mucho aumento del fibrinógeno. Si ha habido mucho fibrinógeno, entonces va a haber mucho, digamos, residuo de fibrinógeno que nosotros le llamamos dímero D, ¿ok? Para aprenderlo de manera fácil. Hipotensión refractaria. Entonces, ya les había comentado yo, pues, de que en esta parte nosotros ya teníamos una parte final, ¿no? Una parte final en donde la hipotensión ya no había otra cosa que hacer. Entonces, no puede mantener el alto gasto cardíaco. Y este estado tóxico me va a llevar a una insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco elevado. Pero después va a haber una vasodilatación grave. O sea, ya es insostenible. Y una hipotensión resistente. Ustedes le dan vasopresores y el paciente no sirve. ¿Por qué? Por esta bendita lesión microvascular. Porque a pesar de que acá usted le ponga volumen, si la cañería tiene fallas, el volumen se escapa y no llega al órgano. Ustedes le ponen oxígeno, el oxígeno se escapa y no llega al órgano. Y esto peor porque con la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Problemas con las plaquetas. Si ustedes esto le ponen mucha inflamación, ¿no? Y ahí está, ustedes recuerdan bastante de su quimiotaxis, por la vía del complemento, ustedes saben muy bien, ¿no? Su C3b, ¿cierto? ¿No? De la opsonización, migración de neutrófilos, factores quimiotácticos, interleuquina 8, todo eso va a llevar a mayor inflamación y el paciente va a fallecer, ¿ok? 3 órganos que falla, 70%. Y acá sí, ustedes van a ver que
se va a relacionar el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Que en la placa, ya ustedes han tenido una clase sobre esto, se va a ver un edema pulmonar no cardiogénico. Y si es no cardiogénico, la presión capilar en cuña pulmonar va a estar menos de 18. Si fuera cardiogénico, más de 18. Muy bien, excelente. Diferencias. Diferencia es de que mientras que en el hipovolémico no le llega sangre, y ese es el paso principal, en el distributivo lo principal es una vasodilatación debido a las endotoxinas o debido al problema. ¿Ok? Problema principal. ¿Qué tenemos también? Mientras que en el de acá va a haber una vasoconstricción para tratar de elevar la presión, por lo tanto piel fría, en el distributivo la piel va a estar caliente, ¿ok? Porque va a haber primero, en una primera parte, gasto cardíaco elevado. Después se dice de que va a haber una segunda parte con gasto cardíaco bajo y acá sí ya la piel puede estar el paciente disminuido, va a estar frío, ¿no? Lo que yo les comentaba, acá gasto cardíaco disminuido, porque hay disminución de la precarga. En el shock distributivo, el paciente realmente tiene un estado hipervolémico, o sea, normal o alta. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Listo. Y por última parte, bueno, tenemos dentro del shock distributivo también el shock neurogénico. Solamente para decirle las causas: traumatismo de médula espinal, neoplasia que desconecte la parte de la vía simpática, una anestesia tremenda. Muy bien. Entonces, ustedes van a ver al final que este vaso también va a haber, miren esta causa, una vasodilatación. ¿Dónde había vasodilatación? En todo lo que había el shock distributivo. ¿Y el shock distributivo cómo se dividía? En neurogénico, anafiláctico y lo más importante, séptico. Excelente, ya tienen ustedes sus causas. Tercer tipo, shock cardiogénico. Shock cardiogénico, hablamos de que falla el corazón como bomba. Falla el corazón como bomba. ¿Cómo? Frecuente, pues, en infartos agudos de miocardio. Un infarto extenso de el ventrículo izquierdo, ustedes se van a acordar de su ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que era el que bombeaba la sangre. Si se daña esa parte del corazón, entonces esta parte no va a poder, digamos, eyectar la sangre. Entonces falla el corazón como bomba. Una arritmia severa no va a hacer que eyecte, falla el corazón como bomba. Una insuficiencia cardíaca así tremenda, masiva, falla de bomba, una fracción de eyección muy baja. ¿Ok? Muy bien, síntomas igual a shock hipovolémico porque el paciente no va a tener volumen, solamente que si esta sangre no está afuera, estará adentro. ¿Y quién está acá? Se acuerdan de sus 4 vías de las venas pulmonares, o sea, encharcamiento de las venas pulmonares. Y si hay encharcamiento de las venas pulmonares, presión capilar en cuña pulmonar más de 18. Excelente. Gasto cardíaco obviamente bajo. Una insuficiencia cardíaca primaria. ¿Ven? El mismo corazón empieza a dañar. Y no se olviden de que el shock séptico podía llevarlos a este problema, ¿no? ¿Se acuerdan? Si deprimía también el corazón, no solamente porque no le llega sangre por el infarto o una arritmia, sino que también una depresión tremenda, ¿no? Una anaerobisis tremenda, va a poder llegar a esto. Entonces, ¿el corazón realmente es un órgano que roba sangre? No. Es realmente que se sacrifica para que los demás vivan. Es un órgano muy noble. Muy bien. Y siguiente tenemos nosotros a el shock cardiogénico. ¿No? Ahí están las causas del shock cardiogénico, toda esa lista tremenda que ustedes ven ahí, ¿no? ¿Qué resaltamos? Infarto tremendo, arritmia tremenda, ¿qué más por acá? Insuficiencias de las válvulas tremendas, metabólico, o sea, anaerobiosis, ¿no? Tremendo. Muy bien. Y acá las fallas cardíacas agudas, ¿ok? Te los dejo ahí para que ustedes lo vean, lo lean. Entonces, acá ustedes van a ver de que hay efectos de vasoconstricción y retención de sodio como factores en el shock cardiogénico. Entonces, esto empieza de esta manera. Ustedes van a tener una disfunción ventricular izquierda, o sea, va a llegar menos sangre. Cuando hay eso, entonces, ustedes van a ver de repente, ¿por qué? Una obstrucción de una coronaria mayor, o sea, infarto agudo de miocardio. Si hay un infarto, la masa contráctil del corazón funciona menos. Entonces el corazón va a empezar a funcionar menos. ¿Por qué? Porque si el órgano, el corazón, que es un órgano noble, ustedes no le dan oxígeno, no le dan sangre, ¿cómo quieren ustedes que funcione? Entonces no funciona bien y el corazón va a empezar a contraerse en menor capacidad. Muy bien. Entonces esto que va a llevar al final, disminución de la fracción de eyección, disminución de la presión arterial, disminución de la masa contráctil, disminución de la presión arterial y sigue y sigue y sigue y sigue, porque no se puede contraer, no hay inotropismo, no bota sangre.
no bota sangre, el paciente se acuerda muy bien que en la sístole es cuando sale de la sangre, y en la diástole se cierra y ¡frum! Se va a las coronarias. Entonces, si no hay sístole, tampoco, digamos, va a salir sangre, entonces no va a haber sangre para que se irrigue a sí mismo. Tiene sangre dentro del corazón, pero no le sirve, porque la sangre no puede salir para ir por las coronarias, que están en la parte de la aorta. Entonces, se dan cuenta de ese círculo vicioso. Muy bien. Igualmente, en la parte de afuera, ¿qué pasa? El cuerpo dice, ¿sabes qué? No hay volumen. Y si no hay volumen, ¿yo qué hago? Fácil, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace ese sistema? Vasoconstricción. O sea, a un corazón que está dañado, ustedes le van a aumentar la resistencia vascular periférica de la aorta. O sea, le van a poner más presión para que este corazón trabaje. Y aparte de eso, ustedes van a ir a la aldosterona y van a ponerle su riñón, va a tenerle más agua. O sea, más agua y más trabajo para que este corazón funcione. ¿Ok? Muy bien. Y arginina vasopresina, ¿no? La ADH. ¿Esto de acá qué va a ser? Vasoconstricción, o sea, mayor poscarga, mayor fuerza para que el corazón bote la sangre y una retención de agua y sal. Entonces van a ponerle más volumen para que el corazón trabaje más. Pero este corazón no puede botar. Hay una disfunción ventricular izquierda. Y si no puede botar, sigue habiendo más isquemia de miocardio, menor masa contráctil, menor presión arterial y es un círculo, círculo, círculo vicioso. ¿Ok? Por favor, muy importante esa lámina. ¿Ok? Muy bien. Shock constructivo, ya acabando, ¿no? Shock constructivo, ¿qué podemos hablar acá en shock constructivo? Obstrucción. ¿Qué podemos hablar de obstrucción? Que puede ser de repente algo cardiogénico, como un taponamiento pericárdico, o puede ser algo pulmonar, como una embolia pulmonar y un neumotórax de tensión. Primeras causas. ¿Qué es? Impedimento mecánico de la circulación. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas buen oxígeno, buenos vasos, buenos todos, buen volumen, si a este corazoncito ustedes le ponen una embolia pulmonar? O sea, no le va a llegar sangre en su atrio izquierdo. Si no le llega sangre, no le llega sangre al ventrículo y por lo tanto no sale sangre por la aorta y por lo tanto disminución del gasto cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Ya les he explicado las causas, ¿no? Y un sangrado pericárdico que produce presión externa sobre el corazón, pues el taponamiento en este caso, va a haber el pulso paradójico, ¿cierto? Que en la inspiración va a haber una disminución de la presión arterial en 10, ¿ok? Acuérdense siempre en taponamiento el pulso paradójico, ¿ok? Pulso paradójico, que aunque suene paradójico, justamente el pulso paradójico habla de presión arterial, ¿ok? Es una definición. Pulso paradójico es igual a una disminución de la presión arterial en más de 10 a la inspiración. Muy bien. Y el shock traumático, eso es lo que yo les había comentado, que si nosotros también teníamos los PAMPs en el shock distributivo, patrones moleculares asociados a daño, acá los patógenos, los PAMPs, acá tenemos los DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. Entonces, por favor, recuerden que 1 litro de sangre en el muslo, que aumente, o sea, si su muslo, imaginamos que ustedes tienen pierna de gimnasta, su muslo es bien gordito, solamente 1 centímetro que aumente este muslo, ahí solamente esto va, este aumento de 1 centímetro es de que ustedes han perdido 1 litro de sangre. Entonces, cuidado en los pacientes que ustedes tengan un síndrome de aplastamiento, ¿ok? Y por favor, acuérdense, el problema del aplastamiento va a ser que este daño, ustedes han roto acá está el músculo, ¿cierto? Este músculo es ya tejido muerto. Si ustedes lo reperfunden, todo lo que estaba acá muerto lo van a pasar a la circulación general. Y el órgano que hiperfiltra, ¿quién es? El riñón. Entonces, cuidado con el problema de reperfusión, porque se va a ver dañado el riñón, ¿ok? La mioglobina que se libera va a topar el riñón y va a dar una anuria. Entonces, el paciente va a estar peor, ¿ok? Ahí está lo que yo les comentaba. Por acá la vía del lipopolisacárido y por acá la vía de los asociados a daño, ¿no? A daño, los DAMPs, y por acá a patógeno, los PAMPs. Todos iban al Toll-like receptor tipo 4 y en la parte de abajo hacían inflamación a través de la vía IRAC, ¿no? El factor nuclear kappa beta. Y después de factor nuclear kappa beta salían pues las prostaglandinas, ¿no? Y salía todo lo que es la cascada de la inflamación. Listo. Shock resistente a tratamiento es porque ya no hay un regreso. O sea, ya es resistente a tratamiento, aunque ustedes le den lo que le den, ya el paciente no va a responder.
Palabra clave acá, ¿cuál es? Daño en la microvasculatura. ¿Qué daño en la microvasculatura? Muy bien. Entonces, ya no va a responder el esfínter precapilar, va a haber una vasodilatación, y el esfínter postcapilar va a haber una vasoconstricción. O sea, acá hay un órgano y acá va a haber un esfínter precapilar que va a estar en vasodilatación para que le llegue toda la sangre posible hasta el órgano, y el postcapilar va a estar en vasoconstricción para que no salga nada. Pero a pesar de ello, si hay un daño en la microvasculatura, no sirve de nada porque el órgano no va a tener sangre, no va a tener oxígeno, no va a tener nutrientes. Si pasa en un órgano periférico, normal. Pero si al final de todo también pasa en el cerebro porque ya no puede, ya sacrificó a todos, sacrifica el corazón y al final sacrifica el cerebro, el corazón, el cerebro, ¿qué hace? Ya no puede responder con las mismas, digamos, adaptaciones autonómicas. Entonces la presión disminuye tremendamente. ¿Ok? Igual, si dañas el corazón, shock cardiogénico y el paciente está premorte. Muy bien, y no se olviden siempre de su síndrome de estrés respiratorio agudo, que también es un daño en el pulmón tremendo. Ha sido un gusto como siempre. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios o por el WhatsApp. ¿Listo? Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense.